Julieta, una de las obras más interesantes, más leídas y más populares en toda la historia de la humanidad. Así es de la que existen 17.000 millones de volúmenes y formas diferentes de contarla. Desde la perspectiva de Julieta, desde la perspectiva de Romeo, desde la perspectiva de ambos, desde la perspectiva del escritor, pero también desde la perspectiva de ¿Rosalind? Pues eso promete este estreno original de Hulu, una perspectiva diferente de quien dice ser la que se hubiera quedado con Romeo si no hubiera aparecido Julieta. Bienvenidos cinéfilos, seriéfilos y gamers a una opinión, reseña, grita y más, porque hoy hablamos ni más ni menos que de la Rosalía. Buena onda verte de nuevo por acá. Y sí, como lo dijimos al principio, Romeo y Julieta han tenido bastantes direcciones desde el principio de los tiempos, pero siempre termina siendo la misma historia de dos enamorados. Digo, nada de lo que ya está escrito originalmente se puede cambiar, a menos que sea otro universo. Así que, ¿qué tal si abrimos un poquito el horizonte y vemos más allá de estos dos personajes que aparecen en esta historia? Más en concreto a un amor que tuvo Romeo antes de Julieta, y que es ni más ni menos que, para acabarla, la prima de Julieta. Hulu nos lleva a dar un paseo por esta obra literaria que ha sufrido de variaciones en cuanto a escritura. Parte 2, series, documentales, la historia jamás contada y hasta obras de teatro. Romeo y Julieta es un fenómeno, pero la cosa no nada más está en estos dos personajes, y ese es el primer acierto de la película. El hecho de contarnos más allá de estos dos nombres tan conocidos, y a la vez relegarlos a una escena de fondo en esta historia y no al plano estelar, ya que ellos no son las estrellas de esta perspectiva. Eso sí, tampoco hay que dejarlos tan absolutamente vacíos. Aquí, Julieta definitivamente no es en actitud muy parecida a su contraparte literaria. Sin embargo, Romeo sí se siente un poco más plano en su trabajo y actuaciones, que sí llegan a manchar un poco la idea que quiere transmitir esta perspectiva a través de un personaje secundario en la obra principal. Pero aquí, en la película, es la mera protagonista. Y ahí es donde entra el extraordinario trabajo de nuestra querida Kaitlyn Dever, Rosalind. Y como dice, en palabras de Hipnosis, Rosalind es una versión fresca y cómica de dar la clásica historia de amor de Shakespeare, Romeo y Julieta, contada desde la perspectiva de Rosalind, la prima de Julieta, que también resulta ser el reciente interés amoroso de Romeo. Vamos, que es básicamente lo que te acabo de explicar, y esto es girar en torno a un triángulo amoroso, más un plus de un personaje más, que es el que entra como el cuarto en discordia, que en realidad no lo es tanto así, no es su definición, pero bueno, cuando la vean lo entenderán. Comedia barra romántica, una comedia algo sutil que en parte le favorece a no rodearse de chistes sin sentido o darle prioridad a estos antes de la construcción de ese hilo. Aquí hay que decir que hay partes que sí rasgan un poquito el hilo, pero no lo llegan a romper, como el hecho de que fuera de estos cuatro personajes, los demás se sienten como material de una obra de teatro. Están ahí como, mírame y dime, ¿qué puedes hacer conmigo? Soy un cono que me puedes utilizar dependiendo la situación. Y créeme que sí, hay unos personajes que sí los utilizan así, pero que sin embargo, lo interesante o que te mantiene más o menos pegado a la pantalla es el giro, el hecho de conocer más de cómo influyó esta chica o los contextos que te presentan en la película. Cómo ella es una Capuleto y él un Montesco. La historia del punto de quiebre entre estos dos y la llegada de Julieta. Las escenas que lo refutan, como la de que un día a ella se le ocurre invitarlo a un baile de máscaras, ambos estarán disfrazados y podrán verse sin peligro, pero debido a azares del destino, Rosalind no puede asistir, pero Romeo en eso conoce a Julieta, la prima de Rosalind, de quien se enamora perdidamente. Vaya, yo en el amor. Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Pero a pesar de todo,
Para las propuestas que normalmente suelen ser como esta, hay dos caminos en los que no es necesario decir. Uno, si lo siguiera la película, la iba a llevar a descarrilar toda la obra original y recibir malas críticas. Y el otro te lleva a las alabanzas por una obra que mantiene la esencia original y la renueva. Le da un aire fresco, una perspectiva diferente a lo que ya se conocía. Y Rosalind se queda en medio, pero no en medio de estos dos caminos, sino que en medio de el en medio y el camino bueno. ¿El para qué cosa de quién? O sea que inclina la balanza para bien, pues, y tiene más cosas buenas que malas. No se trata de una obra de teatro lírico o de una obra que busque, tras actuaciones exageradas, reír, o bueno, comedia. O que estas sean el punto fuerte de la comedia. No, aquí sí se busca actuar conforme a la época, pero no de una forma en tono burlesco, sino que se deja fluir de tal manera que el salto entre las frases más icónicas de la obra y los comentarios sarcásticos de sus personajes se siente natural. Los defectos hacen al héroe. Y en Rosalind, los personajes no son perfectos, mi querido duque del amor hermoso. Aquí se muestran como lo que originalmente eran en la obra de Shakespeare. Adolescentes tratando de encontrar el amor y reencontrarse consigo mismos. Sí se muestran clichés entre los cuatro protagonistas principales que conforman el cuadro amoroso, pero todos y cada uno de ellos, conforme a sus defectos y a las decisiones que se van tomando en el transcurso de la historia, entienden por lo que tienen que luchar, y con estas experiencias en donde se pone mucho empeño en la prueba y error, todos evolucionan de una diferente manera. Y la Rosalind, como tiene que ser porque ella es la protagonista, se termina robando el show, haciendo que el espectador entienda lo que pasó, el contexto de este punto de la historia, y se sienta más feliz por ella al final que por Romeo y Julieta. Con un camino quizás tambaleante porque en algún punto le cuesta entenderse a sí misma como película o como tragicomedia, y dejando en claro que su meta es satirizar el romanticismo y la tragedia para darle otra cara a la obra original, Rosalind tiene una metamorfosis extraña de ser por momentos un musical, buena música por cierto, una sátira de la época antigua y un drama de adolescentes, que ya no sé qué género ponerle, pero con una historia que deja entrever uno de los retellings mejor hechos sobre Romeo y Julieta, desde una perspectiva diferente, y una comedia que por sí misma logra arrebatar varias carcajadas orgánicas y no orgánicas a su público. Una película bonita y con toques de ingenio que nunca pretende reinventar el género y exprime lo suficiente su premisa como para hacerla una experiencia diferente de una historia muy conocida. Una película de esas que necesitas cuando estás teniendo un mal día para levantarte el ánimo. Y por eso, y en pocas palabras, Rosalind es una perspectiva diferente a la obra de Romeo y Julieta, con una protagonista que carrilea la historia de ambos, drama, comedia y amor, en una zona de confort del género que generalmente muestra brillos gracias a sus actuaciones y la forma de presentar sucesos puntuales que cambian el rumbo de la historia de los personajes que ya conocemos. La verdad, a mí sí me causó unas carcajadas, sí me sacó una sonrisa y me levantó el ánimo, así que por eso, mi querido Romeo o Julieta, yo a esta película le doy 3 estrellas como calificación personal y es entretenida plus. The greatest love story ever told. Romeo, sweet Juliet, Was missing a chapter. Mine. son of a... Bueno, cuántas historias, cuántos retellings, cuántas fábulas, cuántas, no es cierto, fábulas no es, creo que eso no entra aquí. ¿Cuánto contenido has visto sobre Romeo y Julieta y cuál podrías decir que es tu obra favorita? Esa es la pregunta de la reseña del día de hoy para la caja de comentarios. Gracias por aguantar hasta acá. Yo como siempre te dejo los podcasts, las redes sociales y lo que quieras saber para más contenido, muchísimo más contenido. Y si nos agradeces con un like, nosotros te agradecemos infinitamente. Yo soy Van. ¡Chao! Una vez que hay que ponerle corazón, Mireles contribuyó a que el equipo cargara esa motivación. La alegría como gas que jamás deja de apoyar, siendo MVP la creadora de todas las porras para alentar. Luchadora como Tanori, una guerrera que es a priori no se rinde hasta el final y hasta 4 logró mandar a su hogar.